El día de hoy vamos a trabajar la covarianza y correlación. Cabe aclarar que estas diapositivas o las diapositivas que voy a presentar no son propias, sino son del profesor Iván Fernando Camacho del curso de análisis de datos cuantitativos de la Universidad Nacional de Colombia. La primera parte trata de relación y variación conjunta. El concepto de relación en estadística coincide con lo que se entiende por relación en el lenguaje habitual. Dos variables están relacionadas y varían conjuntamente. Si los sujetos tienen valores altos o bajos simultáneamente en dos variables, tenemos una relación positiva. Por ejemplo, peso y altura en una muestra de niños de 5 a 12 años. Los mayores en edad son también los más altos y pesan menos, y los más jóvenes son los que pesan menos y son más bajos de estatura. Decimos que peso y altura son dos variables que están relacionadas porque los más altos pesan más y los más bajos pesan menos. Si los valores altos en una variable coinciden con valores bajos en otra variable, tenemos una relación negativa. Por ejemplo, edad y fuerza física en una muestra de adultos de 30 a 80 años de edad. Los mayores en edad son los menores en fuerza física. Hay una relación que puede ser muy grande pero negativa según los sujetos aumentan en una variable, edad, y disminuyen en la otra, fuerza física. La relación entonces la entendemos como positiva y negativa dependiendo de la forma como las dos variables, porque esto trata de un análisis de datos bivariado de dos variables, cómo es que existe una relación entre dos variables. Positiva cuando las dos tienen el mismo comportamiento, negativa cuando el comportamiento de las dos variables es inversa. Relación y variación conjunta. El concepto de relación lineal lo veremos mejor con un ejemplo, donde tenemos los datos de tres situaciones o casos distintos. En cada caso tenemos cuatro sujetos. Este es un ejemplo reducido para poder ver todos los datos con facilidad, con puntuaciones en dos variables, x en un test de agudeza visual e y una prueba de conducción de automóviles. Junto a la puntuación de cada sujeto en las dos variables x e y ponemos su número de orden. Primero al que tenga la puntuación más alta, segundo al que tenga la siguiente más alta, etc. Primer caso. X 50 y el número de orden va a ser el primero. X 49, número de orden segundo. X 48, número de orden tercero. X 47, número de orden cuarto. Aquí observamos que el comportamiento de la variable x es ordenado de forma decreciente, descendente, de 50 a 47. Y 13, número de orden primero, 12, número de orden segundo, 11, número de orden tercero, 10, número de orden cuarto. En este caso, el comportamiento de las dos variables es coincidente, es decir, a mayor cantidad de x, mayor cantidad de y. Por lo tanto, hablaríamos de que existe una relación positiva. El segundo caso posible es aquel donde en esta gráfica se ilustra un comportamiento de x 50 con número de orden primero, x con 49 número de orden segundo, x 48 con número de orden tercero y x 47 con número de orden cuarto. En este caso las dos variables tienen un comportamiento inverso, por lo que podríamos afirmar que existe una relación negativa cuando los y's tienen un comportamiento creciente y el número de orden es descendente, es decir, 10 cuarto, 11 tercero, 12 segundo y 13 primero. A diferencia del caso primero, en el segundo caso la variable y es descendente. Es creciente, mientras que en el caso primero la variable y es creciente, decreciente. Por lo tanto, en el caso primero vemos un comportamiento coincidente, una relación positiva. En el segundo caso, una relación inversa, negativa. El tercer caso, tenemos un ordenamiento de la variable x de forma descendente con un número de orden del primero al cuarto y una variable y que no tiene un comportamiento claramente definido.
No podemos establecer un orden o un criterio de orden para la variable y, por lo que no podemos estimar o determinar una relación posible entre la variable x y la variable y. Los diagramas de dispersión es una representación gráfica de los pares de puntuaciones y esa gráfica, esa forma de gráfica se determina como diagrama de dispersión. Nos ayuda a entender el concepto de relación de cómo las dos variables o cómo una variable puede tener un comportamiento. Vemos la primera gráfica de izquierda a derecha con una relación positiva alta. Parece que si dibujáramos una línea entre los puntos, podríamos percibir una línea aproximada de 45 grados. Una relación positiva moderada en la segunda gráfica de izquierda a derecha, donde los puntos son mucho más dispersos y la inclinación no está del todo determinada como la primera gráfica. Por lo tanto, podríamos afirmar que existe una relación positiva moderada. Para la tercera gráfica de izquierda a derecha, observamos una relación negativa alta, donde el comportamiento es decreciente a medida que aumenta x. Por lo tanto, podemos observar que si dibujáramos una línea entre los puntos, aparecería una línea aproximadamente de 45 grados y de forma decreciente también. Y en la última gráfica, en la cuarta gráfica de izquierda a derecha, observamos un gráfico donde los puntos no están en una dirección concreta, por lo tanto hablaríamos de la ausencia de relación. Aclaramos que puede existir relación entre dos variables y sin que ésta sea lineal. Las medidas estadísticas no detectan la relación lineal entre variables. Solo detectan la relación lineal, no detectan las relaciones que no son lineales. Podríamos observar que esa regresión es no paramétrica. Se emplearía una regresión no paramétrica para poder estimar el comportamiento de esa variable. Sin embargo, vemos que tiene un comportamiento de tipo cuadrático. La correlación y la covarianza. La correlación se define como la covariación, conjuntamente, variar a la vez. Entonces, conjuntamente, una relación de covariación. En estadística existen muchas formas de medir correlación lineal entre variables dependiendo del interés investigativo y el tipo de variable, nominal, ordinal, numérica. Los más importantes conceptualmente son la covarianza y la correlación. La correlación y covarianza son términos conceptualmente equivalentes, expresan lo mismo. La covarianza, o también lo definimos como, esta es la letra sigma xy, es una medida de relación, lo mismo que el coeficiente de correlación de Pearson, que lo definimos con la letra R. Habitualmente se utiliza el coeficiente de correlación R de Pearson, pero es útil entender antes qué es la covarianza. Recordemos que también existe el coeficiente de covariación de Pearson. Coeficiente de variación de Pearson. ¿Listo? Es diferente el coeficiente de correlación R de Pearson al coeficiente de variación de Pearson CB. Continúo, pero es útil entender antes qué es la covarianza y entenderlo precisamente en este contexto, el de las medidas de relación. Exactamente las medidas de relación de dos variables. La correlación, covarianza y dispersión. Importancia de las diferencias. Sin diferencias en las dos variables no podemos encontrar variación conjunta. Si todos los sujetos tienen idéntica puntuación en X, no podemos ver si los altos en X son también altos en Y, porque en X son todos iguales. Es decir, es necesaria la variación en alguna de las puntuaciones de las dos variables, necesariamente de las dos variables, porque si solo existe variación en una sola y mantenemos la otra fija, no podríamos determinar si existe una relación entre las dos variables.
La correlación y la covarianza dicen de dos variables lo mismo que la varianza o la desviación típica. Dice de una variable hasta qué punto los sujetos son distintos simultáneamente en las dos variables. De la misma manera que la varianza es una medida de dispersión en una variable, la correlación y la covarianza son también medidas de dispersión, pero de dos variables tomadas a la vez. Recuerden, para el análisis de una sola variable, entonces tenemos coeficiente de variación de Pearson, CB, varianza sigma cuadrado y desviación típica o estándar sigma. Para el análisis bivariado tenemos entonces el coeficiente de correlación de Pearson, la covarianza y esas podrían ser dos cálculos dados para la bivarianza. La correlación, covarianza y dispersión, importancia de las diferencias. Por ejemplo, si queremos comprobar si la altura está relacionada con la capacidad de encestar jugando al baloncesto, necesitaremos jugadores de distintas alturas para ver si los más altos encestan más y los más bajos encestan menos. Recuerdan que en la diapositiva anterior les mencionaba que era necesario que hubiera variación en ambas variables. Esto porque pueden darse situaciones tales como las que están en estas dos gráficas, la gráfica de la izquierda y la derecha. La de la izquierda nos muestra que no hay una variación en la variable x y la de la derecha nos muestra que no hay una variación en la variable y. Por lo tanto, el ejemplo denota lo siguiente. Si todos los jugadores tienen la misma altura x, no podemos comprobar esa relación. No podemos comprobar si las diferencias en altura se corresponden con diferencias en la habilidad de encestar y, porque todos tienen idéntica altura. Si todos tienen la misma altura, la altura no va a ser determinante en la variación de la cantidad de encestamientos que haga una persona. Entonces, es necesario que haya variación en ambas variables. Continúo. Y también necesitaremos que unos encesten más y otros menos. Los sujetos deben ser distintos en las dos características cuya relación queremos comprobar. En el caso de los dos gráficos de arriba no podemos evaluar la relación entre las dos variables, pues una de ellas es constante. En la primera no hay variación en la altura, ¿cierto? En la de la izquierda no hay variación en la altura, entonces no podemos hacer una diferenciación o establecer una relación entre la altura y la cantidad de encestamientos que realiza un jugador. Y en la de la derecha, si las cantidades de cestas, de encestamientos que haga el jugador, los jugadores son los mismos, no podemos determinar entonces si el número de encestamientos que haga es derivado de sus características en altura. Por eso es necesario que haya variación en ambas. La covarianza, entonces, es una de las primeras dos variables de los dos cálculos que podemos determinar a partir del análisis bivariado. Para medir o cuantificar la relación entre dos variables, comenzamos por tener presente que si las dos variables están relacionadas y esta relación es positiva, los sujetos tendrán a estar por encima o por debajo de la media en las dos variables a la vez. Entonces tenemos una partición dado el cálculo de la media para la variable x y la variable y, donde si se dan cuenta en la gráfica de la izquierda tenemos una relación positiva definida como que los sujetos van a estar o por encima o por debajo de la media a la vez. Entonces vemos en esta parte de la gráfica, que los individuos están por encima de la media de x hacia la derecha y por encima de la media de y hacia la parte superior. O que los sujetos están por debajo de la media de y y al mismo tiempo están por debajo de la media de x. Mientras que cuando existe una relación negativa alta, las dos variables entonces van a tender a estar por encima de la media de una variable y la otra por debajo de la media de otra. En este caso, esta variable va a estar, estos puntos van a estar dados por encima de la media de y, pero a su vez van a estar por debajo de la media de x.
y estos datos van a estar por encima de la media de X, pero por debajo de la media de Y. Eso definiría entonces la relación negativa existente entre las dos variables. O podemos establecer que no existe una relación, como lo dice el gráfico de la derecha. Si las dos variables no están relacionadas, el estar por encima o por debajo de la media en una variable es independiente del estar por encima o por debajo de la media en otra variable. No todas las variables que están por encima de la media de Y están también por encima de la media de X. Fíjese que acá estas están por debajo y estas por encima. Y viceversa. Entonces no por estar debajo de la media de Y implica que vaya a estar por encima de la media de X o por debajo de la media de X. Bueno, la covarianza entonces, estar por encima o por debajo de la media en dos variables simultáneamente nos permite cuantificar el grado de relación. Lo explicamos por pasos. La primera es la distancia o diferencia de un dato de un sujeto con respecto a la media. La podemos representar restando cada puntuación de la media. La llamaremos D con subíndice X o Y dependiendo de la variable. Entonces tenemos una desviación respecto a la media para la variable X y una desviación respecto a la media para la variable Y, donde el cálculo está dado para la clase o la marca de clase o el mismo dato menos la media, y para el caso de las Y es exactamente igual. Entonces el dato Y, la clase o la marca de clase de la variable Y menos su media respectiva. Tenemos que si un dato está por encima de la media, la diferencia será positiva, y si está por debajo de la media, la diferencia será negativa. La covarianza, entonces explicamos por pasos. Segundo, podemos multiplicar para cada individuo las diferencias en X y en Y y luego sumar todos esos productos. La relación positiva, entonces la relación va a ser positiva cuando al multiplicar la desviación de X y la desviación de Y, como nos muestra la primera parte, entonces esta parte de acá, cuando multiplicamos la desviación de X, que es positiva por la desviación de Y, nos va a dar que el producto de las desviaciones es positivo. Igual, si son negativos nos da que es positiva, si son de nuevo positivos, entonces es positiva, y si son negativos va a ser positiva. Por lo tanto, la sumatoria va a ser de tipo positivo. Va a ser positivo. La relación positiva nos define un valor positivo. Ahora una relación negativa. La desviación de X es negativa y la desviación de Y es positiva. Al multiplicar obtendremos un valor negativo. Igual cuando tenemos una desviación positiva para la variable X y una desviación negativa para la variable Y, tendremos entonces que el producto de las desviaciones va a ser negativo, y así continuamente. La sumatoria entonces del producto de las desviaciones va a ser negativa, lo cual va a definir una relación de tipo negativo. Cuando las desviaciones son positivas, es positiva, y la desviación de Y es positiva, el producto va a ser positivo. Cuando la desviación de X es positiva y la desviación de Y es negativa, la desviación va a ser de tipo positivo. Cuando las desviaciones de X e Y son negativas, el producto de las desviaciones va a ser positivo, y cuando la desviación de X es negativa y la desviación de Y es positiva, vamos a tener un producto negativo. Por lo tanto, al realizar la sumatoria no vamos a tener certeza de cuál va a ser el comportamiento de la relación, si va a ser positivo o negativo. Entonces caracterizaríamos eso como una ausencia de relación entre las dos variables. La covarianza, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, una buena medida de la variación simultánea de dos variables es la covarianza, que no es más que un promedio de las distancias anteriormente expuestas. Lo que tenemos entonces es que la covarianza, dada de la forma sigma de XY, es igual a la sumatoria del producto de las desviaciones de X y de Y sobre el total de datos. Esta es un cálculo para la forma poblacional,
pero podemos sustituir la n mayúscula por una n minúscula para realizar el tamaño de muestra. Tenemos entonces una fórmula expandida donde se muestran las desviaciones como la diferencia entre la clase, el dato o la marca de clase y la media respectiva, como lo es x sub i menos x barra multiplicado por y sub i menos y barra. La siguiente medida de el análisis bivariado corresponde al coeficiente de correlación de Pearson. Dice, a la hora de interpretar es bien difícil hacerlo directamente, pues el valor de la covarianza depende de la escala en que medimos las variables x y y. Por ejemplo, si estamos mirando la relación entre estatura y peso, las unidades de medida serían metros por kilos. ¿Cómo se interpreta eso? Para solucionar ese problema se usa el coeficiente de correlación de Pearson, R, que no tiene unidad de medida y siempre irá con valores de menos 1, una correlación total negativa, a 1, una correlación total positiva, pasando por el 0, que va a caracterizar la ausencia de toda relación entre las dos variables. Para lograr el ajuste se divide la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de las dos variables. La fórmula está dada de la siguiente forma. R, que significa coeficiente de correlación de Pearson, va a ser igual a la covarianza de x y dividido entre el producto de las desviaciones estándar de la variable x y de la variable y. Por lo tanto, es necesario hacer los cálculos de medidas de dispersión para cada una de las variables, tanto de x como de y. La interpretación del coeficiente R. El coeficiente de correlación expresa en qué grado los sujetos u objetos, elementos, están variando simultáneamente en las dos variables y qué tan lineal es esa relación. Los valores extremos son 0, ninguna relación, y más o menos 1, una máxima relación. En últimas, el coeficiente de correlación R de Pearson nos dice qué tanto se ajustan unos datos emparejados a una recta, sea cual sea esta. Entonces, acá podemos observar la interpretación del coeficiente R. Si R es igual a 1 o R es igual a menos 1, el gráfico de dispersión ajusta perfectamente una línea recta, como observamos en la gráfica derecha inferior, donde R es 1, es una línea recta total de los puntos. Si trazáramos una unión de segmentos, una unión de puntos a partir de segmentos, construiríamos una recta de 45 grados. El R, por ejemplo, de la primera variable nos muestra una relación casi 0, de 0.06, lo que indica ausencia de relación entre las dos variables. La gráfica superior derecha nos muestra un R de 0.79, donde nos muestra una relación moderadamente positiva. Y el R del 0.98, que es la gráfica de la izquierda inferior, nos muestra una relación positiva, una alta relación positiva. No es totalmente relacionada como lo es la gráfica inferior derecha. La interpretación del coeficiente R. La magnitud del coeficiente es independiente del signo. El que la relación sea positiva o negativa es algo distinto de que sea grande o pequeña. El signo se refiere más bien a si la relación es directa cuando es positivo o inversa cuando es negativa. Entonces, lo que vamos a observar del coeficiente de correlación R es que no vamos a decir que es grande o pequeña, sino si es positiva o es negativa. Cuando tiene una R de menos 0.95 expresa más correlación que R igual a más 0.79. El menos 0.95 sabemos que es un número negativo muy cercano a 1 y estaría dándonos una correlación inversa muy fuerte, es decir, una correlación negativa, de tipo negativo. Las variables E estarían relacionadas de forma negativa. A medida que incrementa un valor, disminuye el otro de forma casi lineal, como lo pueden observar en la gráfica de la izquierda. Y el R igual a más 0.79 nos muestra una relación positiva, pero no tan fuerte como lo hace la relación negativa del lado izquierdo.
Por último, vamos a hablar de la interpretación del coeficiente de correlación R. La magnitud del coeficiente de correlación es independiente de la pendiente de la recta. Para toda serie de datos emparejados existe siempre una recta que es la que mejor ajusta a los datos. Sin embargo, dos series de datos pueden tener igual coeficiente de correlación y ajustarse a rectas de diferente pendiente. Por ejemplo, la serie B y la serie A tienen una relación casi lineal, pero las dos tienen una pendiente totalmente diferente. Una es más inclinada que la otra. La roja de la serie B es más inclinada que la A. Sin embargo, tienen igual coeficiente de correlación. En últimas, el coeficiente de correlación R de Pearson nos dice qué tanto se ajustan unos datos emparejados a una recta, pero no nos habla sobre la pendiente de esa recta.